¿Por qué se deterioran los alimentos? Los alimentos se deterioran gracias a diversos factores como microorganismos patógenos, mohos, levaduras, en los cuales el alimento sirve como un ambiente propicio para que estos se desarrollen. También hay factores como la luz, el oxígeno, cambios de temperatura y exceso de humedad que aceleran este proceso de descomposición. También la mala manipulación y el inadecuado método de conservación de los alimentos también son propicios para contribuir a la descomposición. La importancia de la inocuidad en los alimentos es porque va a ayudar a que se prevenga un daño tanto en el alimento y que posteriormente cuando lo consumamos nos genere un daño a nuestra salud porque tenga algún contaminante de origen biológico, químico o físico. Los factores biológicos, físicos, químicos y enzimáticos tienen una influencia en el deterioro de los alimentos, como los físicos, más que afectar al propio alimento, también afecta su valor comercial y estos pueden darse durante la manipulación, la preparación o conservación de la materia prima o del alimento ya elaborado. Estos puede ser un golpe que se le dio a una fruta, a una verdura, o que cuando encargamos la carne la dejamos varios rato fuera del refrigerador en lugar de pasar del lugar donde la tenían en frío luego a nuestro refrigerador. Y los factores químicos suelen ser causados durante el almacenamiento y estos sí impiden el consumo de los alimentos porque se oxidan las grasas, se oxidan algunos pigmentos de los alimentos, de esas veces que se suelen hacer así como negritos, como oscuros. El olor también cambia, que es porque cambian químicamente y comienza a cambiar su olor, su sabor. Estos cambios también pueden ocurrir gracias a que se exponen a la luz. Los factores biológicos y enzimáticos es un deterioro que es una acción propia del alimento. También porque pueden infectarse de parásitos debido a la presencia de insectos o de roedores, de ratas. Y esto hace alteraciones microbiológicas que son de las más frecuentes y son de las que causan intoxicación. Vamos a explicar cuáles son los principales microorganismos involucrados en enfermedades de transmisión por alimentos con una pequeña tabla donde nos dice que la salmonela es una infección ocasionada por el consumo de carnes y huevos y lácteos. Está la listeria, que es otra infección que se contrae debido a los lácteos no pasteurizados y a los embutidos. El E. coli, que es una infección muy grave que se encuentra en la carne cruda o en algunos vegetales en mal estado, o porque hay bacterias que aunque lavemos los vegetales o pasen a la cocción, no se mueren los microorganismos, entonces continúan así, entonces al consumirlos, pues de todas maneras nos causan enfermedades. Vamos a analizar 3 alimentos en cuanto a su composición y su procesamiento. Las carnes están compuestas en su mayoría, tienen agua, proteína, grasas y minerales. Su procesamiento va desde que se selecciona al animal, se cría, luego se sacrifica y se pasa hasta que se convierte en un producto cárnico y se va a un establecimiento para su venta. Las frutas están compuestas, va a depender del tipo de fruta que sea y de lo madura que esté, pero por lo general están compuestas de agua, azúcares, polisacáridos, ácidos orgánicos, algunos compuestos fenólicos astringentes, vitaminas, minerales y pectinas. Aquí su procesamiento de la fruta es desde que se siembra, se pone la semillita, crece, se cuida el árbol, se selecciona la fruta, se lava, se pela, se troza o se muele. Y esas operaciones deben de ocurrir dentro de las primeras 4 a 48 horas que se cosecha la fruta para prevenir que ésta se eche a perder. El yogur. El yogur está compuesto de agua, proteína, lípidos, glúcidos y ácidos orgánicos. Su procesamiento es en varias etapas, pero las más importantes es la preparación y el tratamiento térmico de la leche, la incubación y el proceso de enfriamiento.
Los principales factores de la descomposición de la carne son por oxidación, pues esta pierde su olor, se hacen rancias o duras o como aguadas, también se les cambia el olor y también les crecen, tienen crecimiento microbiano. En las frutas, su factor de descomposición es mediante la degradación de las enzimas, el crecimiento de hongos y la pérdida de la humedad. Es cuando las frutas empiezan a hacerse como manchadas, tienen un sabor ya diferente, o se ven como pachichis, como secas. En el yogur, sus factores de descomposición es por sinersis, que es cuando se desprende como ese suerito que le sale a la leche, al yogur, que a veces se encuentra cuando destapamos el producto que está por la parte de arriba, es un líquido como acuoso, como amarillento. Los microorganismos que causan la descomposición en las frutas está la Erwina carotovora, que esta acelera la fermentación de las frutas. Esta otra que se llama Botrytis, que crea como, como el cambio de color en las frutas, hace que se vean grises, entre otras como el coletrón, que ocasiona moho en las frutas, y sapróficas, que hacen que cambien de sabor. Estos microorganismos son peligrosos para la salud si los consumimos, pues pueden ocasionar náuseas, vómitos, daño hepático, daño renal, y si se expone a las esporas de los mohos mucho tiempo, puede llegar a causar cáncer, inflamación de bronquios, entre otras enfermedades. Esta es un ejemplo de los mohos, que son así como pelitos o como nubecitas, como espumita, y cambia a color gris con negro, y es lo que hacen estas naranjas. Aquí también se ve un ejemplo de cómo se va deteriorando la fruta. El yogur, son las bacterias que lo degradan, son del género Gluconobacter, y levaduras, mohos, entre otros. Estas es igual que las frutas. Si se consume ya deteriorado, causa vómito, diarrea, daño hepático, renal a largo plazo. También causa reacciones alérgicas y nos puede contagiar de salmonela o botulismo. La higiene y la seguridad en la elaboración de los alimentos, pues son prácticas que de verdad son muy importantes y que llevadas a cabo desde que se recibe la materia prima hasta la preparación, hasta que se pasa a la venta del producto, nos va a garantizar la inocuidad de los alimentos y por consecuencia la seguridad de que se va a prevenir alguna enfermedad transmitida por el alimento. Los factores que se podrían mejorar es que eh, pues es que se le brinda una educación al personal de las diferentes etapas de la cadena alimentaria hasta que llega a las cocinas de los hogares. Se puede implementar, no sé, algunas legislaciones, algunas leyes que se aseguren de que de verdad se cumpla las reglas sanitarias de los alimentos y de que el agua que se consume sea adecuada. También con el avance tecnológico se podrían mejorar los conservadores químicos que se les ponen a los alimentos para que estos ayuden a que se alargue el buen estado del alimento, pero no dañen nuestra salud. ¿Cómo prevenir una enfermedad transmitida por alimentos? Puedes tener una buena higiene a la hora del manejo de los alimentos y revisar cualquier cambio en las características organolépticas del alimento antes de prepararlo, antes de consumirlo, y tener los debidos cuidados. Eh, Como futura nutrióloga, al tener el conocimiento de la higiene y seguridad de los alimentos, pues me va a ayudar a brindarles este conocimiento a mis pacientes, a saber cómo identificar posibles alarmas en los alimentos, y si me desempeño en algún comedor, sabría poner muy bien atención en esos aspectos desde que recibo el alimento, el cómo los voy a almacenar y cuando preparo los alimentos.